Audiencia, sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Estación Siniestra. Como ya lo vieron en el título, esta noche abordaremos un tema bastante interesante, pero no hablaremos de ese lado triste. Hablaremos de ese lado paranormal, donde dicen que esos difuntos no se quieren ir. ¿Te interesa el tema? Entonces vayamos hasta Nezahualcóyotl, donde sucedió esto. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Yo me llamo Roberto y ya tengo 50 años. Trabajo como mecánico en Nezahualcóyotl. Aquí es donde he vivido toda mi vida y si hoy te cuento esto, es porque ya pasaron casi 20 años y todavía no me lo puedo sacar de la cabeza. Esto que les voy a contar pasó en el 2006. Yo tenía 31 años en ese entonces y mi compadre Toño era mi sombra. No había día que no me lo encontrara en la esquina, en la tienda o en el taller. No importaba si era lunes o sábado. Él llegaba con una caguama y decía, nada más una. Y ya sabías desde ahí que se te iba a pasar la noche entre risas, cigarros y pláticas de la vida. Toño era de los compadres que se convierten en hermanos. Era broncudo, sí, pero de buen corazón. Siempre se reía con la boca bien abierta y eso me daba mucha risa. Y más porque terminaba con esa tos de fumador que ya era parte de él. Él me acompañó en ciertos momentos de mi vida muy importantes, como cuando nació mi hija. Y yo también estuve con él ahí cuando enterró a su papá. Éramos inseparables. Una noche de diciembre estábamos en su casa, en el patio de su mamá. Ahí hacíamos casi todas las pedas. Y él me dijo algo que se me quedó bien clavado. Compa, si yo me muero antes que tú, no me vayan a llorar, ¿eh? Me hacen un velorio con música, con chupe, como me gusta. Y me pones mi foto ahí cuando salgo bien guapo. Yo me reí. Le di un zape y le dije que no dijera esas cosas. Pero era como si lo estuviera presintiendo. En marzo del siguiente año, Toño amaneció muerto en su cama. Llegó borracho y ya no despertó. Tenía 34 años él. Yo no lo podía creer. Había estado conmigo 2 noches antes, tomando, riéndonos como siempre, y de repente ya no estaba. Lo velaron en el mismo patio donde nos echábamos las chelas. Yo fui desde temprano con el corazón hecho pedazos. Vi a su mamá, a su hermana, todos destruidos. Había mucha gente y aunque había música como él quería, algo se sentía raro. No era una tristeza normal. Era una incomodidad en el aire. Y esa noche del velorio empezó lo que nunca voy a olvidar. Primero los relojes. Había uno en la cocina y otro en la sala y de pronto los dos se detuvieron exactamente a las 3:17 de la mañana. Pensamos que era casualidad, pero luego nos dimos cuenta de que nuestros relojes de mano estaban justo en esa misma hora. Se habían parado todos. Eso fue lo primero que notamos. Mientras velábamos a mi compadre, la fotografía de Toño, la que había puesto en un marco junto al ataúd, se cayó sola 3 veces. Nadie la tocaba, no le pegaba el aire fuerte. Yo la ponía derecha y al ratito volvía a caerse. Se nos hacía muy extraño. Hasta su hermana decidió pegarle cinta, pero aún así, aquella fotografía se volvió a caer. Los perros del vecindario que siempre andaban por ahí empezaron a aullar como locos, todos al mismo tiempo. No ladraban, aullaban, muy feo. Era como si se estuvieran despidiendo de mi compadre. Hubo uno que se acercó al féretro y se quedó viendo fijamente, con la cola entre las patas, temblando, como si tuviera miedo. Tuvimos que sacarlo porque comenzó a notarse extraño. Pero lo peor vino después. Varios de nosotros, sus amigos, incluyendo a sus familiares, vimos algo que juramos que no fue imaginación. El rostro de Toño, dentro del ataúd, cambiaba de expresiones.
Yo sé cómo suena esto, pero no fui el único que lo vio. Primero lo vimos con la boca un poco abierta, como relajado. Luego parecía enojado, muy molesto. Hasta su mamá dijo: "No me gusta cómo se ve mi hijo. Parece que está enojado". Un primo suyo, mientras le estaba ahí llorando, gritó que lo vio abrir un ojo. Y aunque nadie más lo vio, pero después de todo lo demás que estaba sucediendo, nadie se atrevió a decir que estaba loco. El entierro fue triste, pero la incomodidad nunca se fue. Y para mí, no acabó ahí. Unos 4 días después del funeral, rumbo a mi casa, que vivo como a 10 cuadras de donde él vivía, yo estaba pasando por una calle donde se ve su casa. Por ahí de las 2 de la mañana todo estaba tranquilo, pero al voltear hacia la esquina, lo vi. Era Toño. Estaba fuera de su casa, parado, con su chamarra de mezclilla, sus jeans, sus tenis. Lo reconocí al instante. Estaba parado como siempre, con las manos en las bolsas, pero su cara estaba pálida, como si estuviera iluminado por dentro. Él no me vio, solo lo vi meterse a su casa. Me quedé ahí congelado como 10 segundos. Me eché a correr pensando que mi compadre seguía vivo, y cuando llegué a su casa toqué su puerta, pero nadie me abrió. Revisé todo, atrás del terreno, pero no había nadie. Poco después recordé que él ya no estaba vivo. Desde entonces no lo he vuelto a ver, pero a veces en las madrugadas me despierto porque siento que me observan. En el taller también siento lo mismo. Es como si aún viniera de visita, como cuando llegaba con la caguama. Nunca le conté esto a su mamá, ni a su hermana, solo a mi esposa, que me dijo que seguramente él no se quería ir, que su alma seguía por aquí cerca de los suyos. Y tal vez sí, porque a veces cuando estoy solo en el taller, pongo su canción favorita y cierro los ojos. Y ahí puedo jurar que lo escucho reírse con su tos. Yo sé que está muerto, pero lo sigo esperando, como si fuera cualquier día a tocar la puerta y que me diga: "Ya cayó la del viernes, compa". Y aunque todo esto me dé miedo, la verdad es que lo extraño. Esto me lo contó mi abuelo una vez que se fue la luz en su rancho. No sé si fue para espantarme, pero estábamos tomando café con pan en plena oscuridad, cuando empezó a hablarme bajito, como si no quisiera que alguien más lo escuchara, solo yo. Me dijo que si me gustaban las historias de fantasmas, y aunque el ambiente no era el indicado porque me daba miedo, le dije que sí para que no me dijera que era cobarde. Cuando él era joven, allá por los años 50, vivía en un pueblito cerca de Veracruz. En ese tiempo, en esos lugares, los funerales no solo eran familiares, sino de todo el pueblo. La muerte de alguien es casi una fiesta triste, pero cuando murió don Gabriel, el ambiente no era de tristeza, sino de miedo. Ese hombre era rico, dueño de media tierra del pueblo, pero era malo, no malo como mal carácter, no, malo de verdad. Gente desaparecida en sus tierras, y siempre le echaban la culpa a él, pues todos decían que la última vez que los veían era con él. En sus tierras, jornaleros golpeados, amenazas, mujeres llorando por su culpa. Nunca iba a misa y todos sabían que algo raro había con él. Se rumoraban en el pueblo cosas extrañas, y aquellos rumores se maximizaron cuando él se murió de la nada. Una noche se acostó y al día siguiente lo encontraron con la boca abierta y los ojos bien abiertos, como si hubiera visto algo horrible antes de morir. En su funeral la iglesia estaba medio vacía. La mayoría fue por morbo, no por cariño. Mi abuelo fue con su mamá, y ahí estaba cuando sucedió.
Justo pasadita de la medianoche lo estaban velando. Y en ese momento, cuando estaban rezando, se escuchó que alguien llegó. Abrieron la puerta de madera y un tipo entró caminando desde el camino de tierra. Era alto, delgado, elegante, vestido todo de negro, pero lo raro era cómo caminaba. Sus pasos no sonaban, y aunque el suelo era de puro lodo, él no se ensuciaba. Entró a la iglesia sin decir nada, sin dejar huellas donde el piso ya era de concreto. Todos los que estaban en el ataúd llorándole al Señor cuando aquel hombre llegó, se hicieron a un lado. Era como si una fuerza los empujara, como si le tuvieran miedo a aquel extraño. Mi abuelo relata que el aire se volvió espeso en la iglesia, como si costara trabajo respirar. Aquel hombre extraño se acercó al ataúd y se le quedó viendo al muerto. Y ahí dijo algo. No gritó ni levantó la voz, pero todos lo escucharon como si hubiera hablado desde dentro de sus cabezas. Vengo por lo mío. En ese momento todas las velas se apagaron y el ataúd se empezó a mover. Unos decían que era un temblor, otros que era el diablo en persona llevándose a don Gabriel. Todos podían ver cómo el cuerpo se sacudía dentro del cajón, como si luchara por no irse. Y luego humo. Un humo negro empezó a salir por las rendijas del ataúd. Era como una cascada. Aquel humo olía como si estuvieran quemando llantas viejas. Pero aquel humo no se esparció en la iglesia. El suelo lo absorbió. Cuando terminó, aquel hombre de negro se dio la vuelta, caminó hacia la salida y cuando cruzó la puerta, desapareció. Nadie más lo vio. Mi abuelo relata que cuando abrieron el ataúd, el cuerpo ya no estaba. Solo quedaban las ropas del muerto y una mancha negra pegada al fondo del cajón. Nadie volvió a hablar de eso, ni siquiera su familia, y ellos siguieron rezando por él como si no hubiera pasado nada. La mayoría se fueron de aquel velorio por el miedo, incluyendo a mi abuelo. Pero mi abuelo dice que se rumoraba que el padre quemó el ataúd en esa misma noche. Mi abuelito juraba esa noche que eso que me contó fue real. Y lo más extraño, audiencia, es que he escuchado que en ese pueblo hay una regla. Si alguien muy malo muere, no se le reza en esa iglesia, porque uno nunca sabe quién puede venir a visitarlo. ¿Qué les pareció esta historia que acabamos de escuchar, audiencia? Es muy curioso que se haya puesto esa regla, ¿verdad? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Y ahora qué les parece si seguimos con este episodio y nos transportamos hasta Querétaro? ¿Están listos y listas? Continuemos. Hola audiencia, espero que estén bien. Quiero compartir un relato que escuché. Me lo contó un señor ya mayor en una cantina de Querétaro. Yo estaba tomando un par de tragos a solas, cuando el señor se sentó al lado y me preguntó si creía en almas en pena. Le dije que más o menos, y entonces me soltó esta historia. Esto pasó cuando yo tenía como 20 y pico. Empezó. En mi pueblo vivía un hombre que se llamaba Pascual. Era albañil, pero no cualquier albañil. Era de esos que hacen su trabajo en silencio, con la cabeza agachada y los ojos siempre atentos. Era muy reservado. No hablaba mucho y si lo saludabas apenas te contestaba. No tenía familia, ni esposa, ni hijos. Solo una hermana que vivía lejos y que nadie conocía. Un día Pascual no llegó a trabajar, y eso era raro porque ese hombre nunca faltaba. Al día siguiente tampoco se presentó, así que su maestro lo fue a buscar a su casa. Lo encontró muerto en su jacal, acostado sobre su petate.
con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, como si supiera que se iba a morir esa noche. Lo llevaron a la presidencia municipal, donde antes velaban a los muertos que no tenían familia, y no podían comunicarse con su hermana porque en ese tiempo aún no había tantas facilidades. Le pusieron un ataúd sencillo, unas cuantas velas, una cruz de madera al pie, y contrataron una parejita para que le rezaran. Pero en cuanto empezó el velorio en la tarde, todo se torció. La primera en entrar fue doña Mari, la que rezaba en el rosario. Apenas dijo en el nombre del Padre, cuando se apagaron todas las velas de golpe. Pensaron que era el viento, así que cerraron las ventanas. Las volvieron a prender y cuando ella retomó el rezo, nuevamente algo las apagó. El esposo de doña Mari se acercó con unos cerillos a prender las velas, pero nada que prendían. Doña Mari también lo intentó, pero en cuanto puso el cerillo en la vela, el fuego creció de golpe. Le quemó un poco de cabello a la señora. Doña Mari le gritó a toda la gente que estaba presente que ese difunto no quería que lo velaran. Pero ahí no terminó todo. A medianoche, cuando ya había poca gente, el féretro empezó a hacer un crujido raro, como si la madera se quebrara. Algunos decían que era normal, que la madera se acomoda, pero luego se oyó un golpe seco desde adentro. Uno solo, fuerte, como un puñetazo. Todos se quedaron helados. Y entonces, las rosas que tenía arriba del ataúd se cayeron. Pero no fue como si se resbalaran. Aquellas rosas salieron volando contra la pared, como si alguien las hubiera aventado con rabia. Uno de los hombres fue a abrir el ataúd con la idea de que quizá el cuerpo se había movido por algún espasmo. Pero estaba todo en orden. Solo una cosa había cambiado. Lo más raro era que tenía tierra en los ojos. Tierra fresca, como si lo hubieran puesto al propósito. Y es que nadie se había acercado al difunto. Ahí todos salieron corriendo. Dijeron que ya no lo iban a velar. Lo dejaron solo con las velas apagadas y el ataúd abierto. Al otro día, cuando fueron a recoger el cuerpo para enterrarlo, al cargarlo, el ataúd pesaba mucho, el peso era exagerado. Era una persona delgada, pero entre 4 hombres fortachones no pudieron cargarlo. Era como si estuviera pegado en el piso. El párroco que fue a la delegación le comenzó a hablar al difunto. Le empezó a decir que tenía que irse en paz, que todo iba a estar bien y que él ya no se preocupara, que ya descansara en paz. El párroco comenzó a rezar algunas oraciones y minutos después intentaron nuevamente cargarlo. Los mismos hombres que no habían podido cargarlo, ahora lo habían cargado como si fuera una pluma. Lo fueron a enterrar al panteón de la localidad. El viejo que me contó esto me miró con una sonrisa chueca y me dijo que él fue uno de los que cargaron el cuerpo. Ya no me quiso contar más, pero esta fue una de las pláticas más extrañas y tenebrosas que he tenido en una cantina. Todo lo que les voy a contar pasó hace muchos años, en el centro de Hidalgo. Mi papá tenía como 12 años cuando sucedió, y uno de sus vecinos más cercanos había fallecido. Ya estaba grande, el viejito era de esos viejitos que siempre estaban en la entrada de su casa, con su silla viendo nada más a la calle a ver quién pasaba. Él prendía su radio y se quedaba ahí a escuchar. Nunca molestaba a nadie, pero tampoco era muy querido. No por malo, sino por raro. Decían que había sido espiritista en su juventud, que en su casa hacían sesiones, que hablaba con los muertos. Nadie sabía si era verdad.
Pero lo cierto es que nunca tenía visitas, y cuando pasaban por su casa, todos, incluyendo mi papá, sentían un escalofrío. Mi papá fue al velorio con mis abuelos. Lo hicieron en su misma casa. La primera cosa rara fue el ambiente. Dice mi papá que desde que entraron se sentía pesado, como si el aire estuviera más denso. Muchos lo notaron. Las velas no parpadeaban, pero las llamas eran chiquitas, débiles. Había silencio total, y aunque había gente rezando, sus voces sonaban bajito. Pero lo más extraño no pasó esa noche, pasó después. Al otro día del velorio, mi papá se despertó con un sudor frío. Soñó con don Gregorio, el vecino. Dice que lo veía parado en medio de la sala, pero ya no viejo, sino joven, con una túnica blanca. Don Gregorio le decía a mi papá que no le había gustado cómo lo habían puesto. Así no debía irse, decía. Mi papá pensó que solo había sido una pesadilla, pero ese mismo día se enteró de que otras personas también habían soñado con él. Un vecino que había ido al velorio soñó con él. Soñó que el difunto lo despertaba y le pedía una vela más fuerte, que no veía bien desde donde estaba. Otra señora soñó con él, que la visitaba en su cocina y se sentaba con ella. Le decía que alguien le debía algo, pero que no recordaba quién. Y así fue, uno tras otro. Todos los que habían ido al velorio soñaron con él esa noche. Todos. Y no era casualidad. En los sueños, don Gregorio siempre aparecía con la misma túnica blanca y siendo joven. Siempre hablaba en voz baja, siempre pedía algo, como si estuviera inconforme con su funeral. ¿Ustedes qué opinan, audiencia? ¿Fue solo una coincidencia? Audiencia, ¿qué les pareció este episodio? Dejen su like y un comentario para que se haga otro, pues tengo muchas historias que me han mandado, solo que si pongo más nos llevaríamos como 4 horas. Si te gustó el video, compártelo con alguien que se atreva a escuchar. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. Y bueno, audiencia, por mi parte esta noche ha sido todo. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao.